En el antiguo reino de Moab, el rey Balac gobernaba un territorio de colinas áridas y cielos vastos. Un día llegaron noticias aterradoras. Un pueblo misterioso llamado Israel avanzaba como un río imparable, conquistando todo a su paso. Este pueblo no era como los demás. Se decía que su Dios peleaba por ellos, otorgándoles victorias imposibles. Desde su palacio de piedra, Balac observó el campamento de Israel desde la distancia. Las tiendas blancas relucían bajo el sol, extendiéndose como un mar interminable. El corazón del rey se llenó de miedo. «¿Qué será de Moab si este pueblo nos ataca?», murmuraba. Sabía que no podía enfrentarlos con su ejército. Necesitaba algo más poderoso que espadas y lanzas. Necesitaba una maldición. En su desesperación, Balac recordó a un hombre llamado Balaam, un profeta famoso por sus poderosas maldiciones. Se decía que sus palabras eran tan poderosas que lo que él bendecía prosperaba, y lo que maldecía, perecía. Balac decidió enviar mensajeros con una oferta tentadora: oro, plata y riquezas más allá de la imaginación, a cambio de que Balaam maldijera a Israel. Los mensajeros partieron hacia el lejano hogar de Balaam, cabalgando durante días a través de ríos y montañas. Finalmente llegaron a una casa modesta rodeada de árboles frondosos. Allí vivía Balaam, un hombre conocido tanto por su sabiduría como por su capacidad de comunicarse con Dios. Los mensajeros se inclinaron respetuosamente ante Balaam y le entregaron el mensaje de Balac. «El rey Balac te envía un pedido, gran profeta. Hay un pueblo que ha salido de Egipto y ha cubierto toda la tierra. Ven y maldícelos, pues son demasiado poderosos para nosotros. Si lo haces, el rey te recompensará ricamente y te dará gran honor». Balaam, intrigado, los miró fijamente. Podía sentir el peso de la oferta en sus manos, como si el oro ya estuviera en su bolsillo. Sin embargo, sabía que no podía actuar sin antes consultar a Dios, el único con autoridad para decidir sobre tales asuntos. «Pasen la noche aquí», les dijo Balaam. «Esta noche consultaré a Dios y les diré lo que Él me ordene». Esa noche, en la quietud de su habitación, Balaam se arrodilló y oró: «Señor, Dios de los cielos, unos hombres han venido con una oferta para que maldiga a un pueblo. ¿Qué debo hacer?». Dios le respondió con claridad: «No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es bendito». Al día siguiente, Balaam salió a encontrarse con los mensajeros y les dijo con firmeza: «Regresen a su tierra. El Señor me ha dicho que no puedo ir con ustedes ni maldecir a ese pueblo, porque es un pueblo bendito». Los mensajeros, decepcionados, pero respetuosos, regresaron a Moab. Cuando llegaron ante Balac, el rey escuchó con incredulidad la respuesta de Balaam. «¿Cómo puede negarse?», gritó Balac. «Si le ofrezco más riquezas y honor, seguro cambiará de opinión». Y así, en 1910, su determinación de convencer a Balaam, Balac decidió enviar una oferta aún mayor, con mensajeros más prestigiosos. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas cuando un nuevo grupo de emisarios de Moab apareció en el horizonte. Este grupo era diferente. Los hombres que descendieron de sus caballos eran figuras de alto rango, vestidos con túnicas elaboradas y adornos de oro, enviados directamente por el rey Balac. Al llegar a la modesta casa de Balaam, desmontaron con solemnidad, mostrando que su misión no era cualquier encargo. «Gran profeta Balaam», dijo el líder del grupo, inclinándose ligeramente, «nuestro rey Balac tiene un mensaje para ti. Aunque rechazaste su primera oferta, ahora te pide que consideres esta. Si vienes a maldecir a Israel, no solo recibirás riquezas, sino también una posición de honor en su reino. Todo lo que desees será tuyo». La propuesta era tentadora, tan tentadora que Balaam sintió que su corazón latía con fuerza. El peso de las palabras de los emisarios era como una carga que no podía ignorar.
Pero por más grandiosa que fuera la oferta, algo en su interior le recordaba la claridad de la respuesta que Dios le había dado anteriormente. No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Espérenme aquí esta noche, respondió Balaam con cautela. Consultaré nuevamente al Señor y les daré una respuesta según lo que Él me diga. Los emisarios asintieron y se retiraron para descansar. Balaam, mientras tanto, se dirigió al mismo lugar donde había orado antes. Esta vez, su corazón estaba dividido. ¿Y si Dios le permitía ir? ¿Y si esta era una oportunidad que no debía rechazar? Balaam se arrodilló, cerró los ojos y habló con Dios. Señor, los mensajeros han regresado con una oferta aún mayor. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir con ellos? La voz de Dios llegó nuevamente, esta vez con un matiz diferente. Si los hombres han venido a buscarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. El permiso de Dios parecía abrir una puerta que Balaam esperaba con entusiasmo. Salió a encontrar a los emisarios. El Señor me ha dado permiso para ir con ustedes, les dijo, pero debo advertirles, solo diré lo que Él me ordene. Los mensajeros, aliviados, se prepararon para el viaje de regreso, y Balaam comenzó a alistar su jumenta. Mientras lo hacía, su mente no podía evitar vagar hacia los tesoros y honores que Balac había prometido. Aunque Dios había sido claro en que Balaam debía obedecer, una chispa de ambición comenzó a encenderse en su corazón. La mañana siguiente, con el sol aún bajo en el horizonte, Balaam montó su jumenta y se unió a los emisarios en su camino a Moab. Sin embargo, lo que Balaam no sabía era que, aunque Dios le había permitido ir, su enojo ardía contra él. Balaam no comprendía que no se trataba solo de obedecer la palabra de Dios, sino de hacerlo con un corazón sincero y sin dobleces. El viaje apenas comenzaba, pero el camino que tenía por delante no sería sencillo. En medio del camino, algo inesperado sucedió. La jumenta de Balaam, dócil y obediente desde siempre, se detuvo abruptamente, sacudiendo la cabeza con inquietud. Los emisarios se detuvieron, confundidos. Balaam frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Sigue adelante», le ordenó al animal, golpeándola con la vara. Pero la jumenta permanecía inmóvil, temblando como si hubiese visto algo aterrador. Y, efectivamente, así era. Frente a ellos, de pie en el estrecho sendero, se encontraba un ángel del Señor con una espada desenvainada y resplandeciente. Sin embargo, los ojos de Balaam estaban cegados a esa realidad. El profeta golpeó nuevamente al animal, frustrado. La jumenta, obediente a su instinto de protección, se desvió hacia el campo abierto para evitar al ángel. Balaam, furioso, perdió la paciencia. «¡Eres una necia! ¡Vuelve al camino o te castigaré!», gritó. A regañadientes, la jumenta regresó al sendero principal, pero avanzó con cautela. Más adelante, el camino se estrechaba entre dos muros de piedra. Allí, el ángel apareció una vez más, con el rostro severo y la espada levantada. La jumenta, al verlo, trató de esquivar al ser celestial, apretándose contra una de las paredes y raspando la pierna de Balaam contra la roca. «¡Esto es el colmo!», gritó Balaam, sintiendo el dolor en su pierna. Levantó la vara y golpeó al animal con más fuerza. La pobre jumenta, herida pero fiel, siguió adelante hasta llegar a un tramo donde el sendero era tan angosto que no había manera de avanzar o retroceder sin pasar directamente frente al ángel. Esta vez, al no tener otra opción, la jumenta simplemente se dejó caer bajo Balaam, como si se rindiera ante la situación. Balaam, completamente cegado por la ira, levantó la vara una vez más para golpearla. Fue entonces cuando Dios obró de manera asombrosa. La jumenta habló. «¿Qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces?», preguntó el animal con una voz clara y serena. Balaam se quedó inmóvil por un instante, pero en su enojo ni siquiera se sorprendió. «¿Te has burlado de mí?», le respondió con dureza.
Si tuviera una espada te mataría ahora mismo. La jumenta replicó con calma. ¿No soy yo tu jumenta, la misma que has montado toda tu vida? ¿Alguna vez te he hecho algo así? Balaam, obligado por la lógica de sus propias palabras, respondió, no, nunca. En ese preciso momento, Dios abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie frente a ellos, con la espada resplandeciente en alto. Un escalofrío recorrió su cuerpo y cayó al suelo de rodillas. Su ira desapareció al instante, reemplazada por un profundo temor. El ángel lo miró con severidad. ¿Por qué has golpeado a tu jumenta estas 3 veces? Yo fui quien bloqueó tu camino porque tus intenciones no son rectas. Si no fuera por ella, ya te habría quitado la vida y la habría dejado con vida a ella. Balaam, temblando, respondió, he pecado. No sabía que tú estabas aquí para detenerme. Si he actuado mal, regresaré ahora mismo. El ángel bajó su espada, pero mantuvo su mirada firme. Ve con los hombres, pero recuerda, solo dirás las palabras que el Señor ponga en tu boca, nada más. Balaam se levantó lentamente y volvió a montar a su jumenta. Su corazón, antes inflado por la ambición, ahora estaba lleno de humildad y temor. Había aprendido una lección inolvidable. Obedecer a Dios no era solo cuestión de palabras, sino de intención y pureza de corazón. Mientras la comitiva continuaba el viaje, Balaam sabía que la jornada que tenía por delante sería muy distinta a lo que había imaginado. El Señor había corregido su camino de una manera extraordinaria, y él estaba decidido a ser fiel, sin importar las promesas de gloria y riquezas que Balac pudiera ofrecerle. El día había comenzado con una calma engañosa. El sol iluminaba el sendero polvoriento, mientras Balaam avanzaba con los mensajeros de Balac, montado en su jumenta. El profeta mantenía el silencio, sumido en sus pensamientos. A pesar de haber recibido permiso de Dios para emprender el viaje, sentía que cada paso lo acercaba a un destino incierto. La advertencia del ángel seguía resonando en su interior. Solo dirás lo que yo te ordené. A la mañana siguiente, el grupo llegó finalmente a los límites de Moab. Desde lo alto de una colina, Balaam pudo ver el extenso campamento de Israel, un mar de carpas blancas que parecían no tener fin. Su corazón se estremeció al recordar que ese pueblo estaba bajo la protección de Dios. Sabía que cualquier intento de maldecirlo sería inútil y que estaba allí únicamente para proclamar lo que el Señor le revelara. Al descender la colina, Balac salió al encuentro de Balaam con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. «Balaam, finalmente estás aquí», exclamó el rey. «Espero que sepas la importancia de tu tarea. Este pueblo ha causado estragos donde quiera que va. Necesito que los maldigas para que podamos vencerlos». Balaam, firme en su resolución, miró al rey directamente a los ojos y respondió: «He venido porque el Señor me lo permitió, pero debes saber esto, oh rey, no puedo decir más ni menos que lo que el Señor ponga en mi boca. Si esperas otra cosa, me temo que te decepcionaré». Balac, aunque visiblemente frustrado, decidió no mostrar su enojo. Sabía que necesitaba a Balaam y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. «Muy bien», dijo el rey, tratando de controlar su tono. «Mañana te llevaré a un lugar desde donde podrás ver al pueblo. Allí comenzarás tu trabajo». Balaam asintió, pero en su corazón sabía que no sería su trabajo lo que determinaría el resultado, sino la voluntad del Señor. Había aprendido que la obediencia verdadera no solo consistía en cumplir órdenes, sino en someterse completamente al propósito divino. Cuando llegó el momento, Balac llevó a Balaam a un lugar elevado desde donde podía ver el campamento de Israel. Allí, Balaam pronunció sus palabras, pero en lugar de una maldición, salió una bendición poderosa. Dios no ve maldad en Israel, Él los ha bendecido, y no puedo revocarlo. Balac, furioso,
Intentó una y otra vez que Balaam maldeciera al pueblo, pero cada vez las palabras de Balaam eran aún más bendiciones. Antes de partir, Balaam pronunció una última profecía. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Balac, enfurecido, despidió a Balaam, quien regresó en paz, sabiendo que había cumplido fielmente la voluntad de Dios. Esta historia nos recuerda que los planes de Dios son inquebrantables y que Él puede usar incluso los medios más inesperados para cumplir sus propósitos. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.